Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y, cuando no, el drama del Medio Oriente. Ahora, para evitar que se transforme en zona de permanente intercambio de disparos y no precisamente de armas livianas, alguna de las potencias interesadas allí ha volado zonas enteras de construcciones para crear un área que nos sirva de trinchera y puesto de ataque, ¿no? Es decir, tierra arrasada para que sirva de colchón, de amortiguador, y que no sean utilizados para involucrarse y esto se salga de control. Pero las cosas suben de tono, e incluso la guerra mediática está fuerte, ¿no? Una connotada figura estadounidense le ha dicho a Bibi Netanyahu que es un gallina. Bueno, no se lo hubieran dicho a Ariel Sharon, supongo, pero realmente esto está cansando incluso al aliado fundamental de Israel, ¿no? A cierto sector político de los Estados Unidos, porque viven en una permanente tensión, violan permanentemente todas las resoluciones de las Naciones Unidas, y el tema palestino no tiene solución a la vista, y los resultados en las Naciones Unidas, como lo vimos, son catastróficos. Contra todo el mundo, excepto 3 abstenciones, todo el mundo representado en la ONU, quedaron aislados por esa relación simbiótica extraña, Estados Unidos e Israel. 2 contra 188 y 3 abstenciones. Es decir, a escala planetaria es un papelonazo, ¿no? Pero como lo queramos ver, van a ver las decisiones típicas de una guerra, ¿no? Drásticas que se están tomando aquí, y mejor contarlo con los acontecimientos en pleno desarrollo, porque el sentido que tiene el análisis es uno y la realidad en el terreno es otro. Las mezquitas quedaron a salvo, pero esa era un área residencial de primera línea. ¿Dónde es esto? En Gaza, en Rafah. Las Fuerzas Armadas egipcias han decidido aplicarse a fondo en el norte del Sinaí tras los 2 ataques armados del pasado viernes que se cobraron la vida de 31 soldados. El ejército egipcio ha expulsado a cientos de familias del norte del Sinaí para levantar una zona colchón con Gaza. Recuerden que Gaza tiene 40 kilómetros, 42 de largo por 4 kilómetros de ancho más o menos. Esa franja es la cárcel, helicóptero artillado de última generación, ¿no? Cobra. Son los regalitos de Estados Unidos, ¿no? Y eso es un tanque de guerra volante en cuanto a la capacidad de tiro. Y son varios. Bueno, la zona de terreno es, la franja de Gaza tiene 3 entradas, ¿no? 2 al norte y una al sur, que es la que tiene que ver con Egipto. Y para salirse un poco de esta situación que se va de las manos, decidieron hacer tierra arrasada. ¿Qué se gana con esto? Está por verse. Pero el Cairo ha aprovechado las últimas acometidas de los grupos yihadistas para poner en marcha un proyecto que tenía masticando desde hace tiempo, ¿no? La zona de colchón, que se extenderá por unos 500 metros de ancho desde la frontera de Gaza a lo largo de 13 kilómetros 800 metros. Zanjas llenas de agua a fin de impedir la construcción de los túneles usados para introducir bienes de contrabando en Gaza, que ya padece el bloqueo israelí condenado por la ONU desde el 2007, con la complicidad de Egipto. La creación del área está obligando a miles de residentes, y el ejército lanzó un ultimátum de 48 horas que ha sido suspendido ante las quejas de la población. Pero no hay solución a la vista. Egipto empieza a crear una zona de seguridad en la frontera con Gaza. Una familia palestina viviendo en cuevas después que les vuelan las casas. Ese era Jamal Amer, un analista. Frente a una escena que no podemos decir qué es lo que está pasando, es teórica. Se trata de acciones reales sobre el terreno que constituyen crímenes. Lo que acabamos de ver son crímenes. Eso es claro para que todo el mundo lo vea. Esta ciudad se enfrenta a una limpieza étnica. Estamos viviendo en cuevas, nos guste o no. Las autoridades palestinas tienen que reconocer que la ciudad de Jerusalén es una ciudad afectada por el desastre y que ahora deben tratar con ese desastre con urgencia y mientras haya tiempo. Una familia palestina de Jerusalén Oriental vive en esta cueva ahora, después de que su casa fue demolida por las autoridades israelíes.
La demolición llega en medio de las promesas del alcalde derechista de Jerusalén, Nir Barakat, que intensifiquen las acciones contra las construcciones ilegales como parte de una medida de toda la ciudad para sofocar disturbios. Los palestinos han estado enfrentándose con la policía israelí cerca de una semana y en cualquier zona del Medio Oriente el drama no tiene fin. Por donde lo quieran ver, cualquiera de las entradas a la Franja de Gaza. Oren Hassan, del Foro de la Juventud, presidente del Foro de la Juventud, un asentamiento en Ariel, en Cisjordania. Es importante para mí decir que la situación en los autobuses no es normal. Un montón de acoso sexual, una gran cantidad de la humillación a los palestinos. Hablan sobre el apartheid, pero ahora vienen todos los autobuses, de 40, 45 a los judíos, solo 3 o 4 para los palestinos. Tienen miedo de hablar, tienen miedo de tomar la cámara y la película. Yo levanto mi cámara para tomar una imagen y me gritan, te romperemos la cámara. La segunda vez te dicen, te vamos a romper la cabeza. La tercera vez ni siquiera lo intenté. Así que salvo que todas estas cosas que sean detenidas, la historia es solo seguridad y seguridad. ¿Por qué viene esto? Porque ahora, para darle otra vuelta de tuerca al fenómeno de la violación de derechos humanos, Israel ha dicho que va a poner líneas de autobuses solo para judíos, los palestinos no pueden subir. Sharif Mikaeli, parece que el ministro de Defensa no se contenta con que los palestinos deben pasar en la parte trasera del autobús, sino que quieren sacarlos del autobús por completo. No hay ninguna orden que detendrá a los trabajadores palestinos para viajar en los autobuses de colonos israelíes, solo que harán que sea completamente inútil para ellos hacerlo, y en el proceso probablemente añadirán 1 hora más o menos extra para su viaje a casa, después de un largo día de trabajo. Ehab Bezeizo, portavoz del gobierno palestino. El gobierno israelí continúa esta discriminación contra los palestinos, incluso esto está incluyendo trabajadores palestinos que trabajan en Israel. Y esta política de discriminación que tiene diferentes fases contra los palestinos es condenada por el gobierno palestino internacionalmente. Es decir, Israel establece la segregación racial en los autobuses como en la época de la segregación racial de los negros en Estados Unidos. Los judíos adelante y los negros al fondo, pero ahora ya ni siquiera eso. Los trabajadores palestinos no podrán de ahora en adelante montar en el mismo autobús que los judíos para entrar en Cisjordania. Una medida que pone al descubierto la existencia de una segregación racial hasta en los transportes. Mickey Rosenfeld, el entrenado babyface para poner la cara ante las cámaras, está muy bien entrenado para hacerlo, lo hace muy bien, portavoz de la policía israelí. Esta tarde hubo un intento de asesinato contra un activista conocido de la derecha fuera de la casa del matrimonio Begin. El edificio ha sido cerrado y la zona ha sido completamente acordonada por las policías israelíes. Nuestras unidades han establecido controles de carretera en toda Jerusalén y estamos buscando en diferentes barrios al sospechoso. Moshe Feiglin dice: un árabe trató de matar al rabino Yehuda Glick, que es uno de los líderes de los judíos. The Jews who demand praying on the Temple Mount. Mientras tanto, resultaba herido de un disparo un activista de la ultraderecha en Israel. Como dijimos, la policía israelí informó que el rabino Yehuda Glick, conocido activista pero de la ultraderecha, fue herido de gravedad tras recibir un disparo a las afueras de un centro de conferencias en Jerusalén. Rabino Glick, gravemente herido en intento de asesinato en Jerusalén, son los titulares. Glick tiene una larga historia de defensa de los derechos de los judíos a rezar en el monte del templo, el primer lugar más sagrado para el judaísmo y el tercero para los musulmanes, luego de la Meca y Medina. Y habló la noche del miércoles en el centro Begin junto a diputados identificados con la derecha como Eliyahu Ben Daham, Moshe Feiglin, Migi Regev, en un evento titulado Israel vuelve al monte del templo. Ya el título es una provocación. Bibi Netanyahu decía: he estado en el campo de batalla muchas veces, arriesgué mi vida por el país, yo no estoy dispuesto a hacer concesiones que pongan en peligro nuestro país. Se debe entender que nuestros intereses supremos, principalmente la seguridad y la unidad de Jerusalén, no son la principal preocupación de los funcionarios anónimos que me atacan personalmente porque
El asalto a mí viene solo porque defiendo a Israel. Para defender el Estado de Israel, insisto enérgicamente en nuestros intereses nacionales y de seguridad, no estarían atacándome a mí. Y a pesar de todos los ataques que sufrimos, voy a seguir defendiendo nuestro país, voy a seguir defendiendo a los ciudadanos de Israel. Luego dijo, me gustaría añadir que yo respeto y reconozco nuestros profundos vínculos con Estados Unidos. Viene el ataque desde allá también, están hartos de su política. Desde la fundación del país tenían argumento con los Estados Unidos y todavía voy a tener más. Pero esto no viene al precio de la profunda conexión entre los pueblos y entre los países. Vemos esto una y otra vez, incluyendo este año en el apoyo creciente para el Estado de Israel entre el público estadounidense. Y el apoyo se ha llegado a un máximo histórico en la alianza estratégica y la alianza de los valores entre los dos países continúa y continuará. Mientras él, con la cara de preocupación, decía esto, un alto funcionario de la Casa Blanca calificaron hoy como inapropiados y contraproducentes los comentarios de un alto ejecutivo del gobierno de Estados Unidos que llamó cobarde y gallina al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Alistair Bursky, aseguró que estos comentarios no constituyen la opinión de la administración, pero es una idea de que están hartos de las idas y venidas de Netanyahu. Y esto se reflejó hoy cuando la vocera del Departamento de Estado, Jim Psaki, en un intercambio con un periodista, dijo, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué hay altos funcionarios del gobierno corriendo para destrozar al primer ministro de Israel? Y Psaki dijo, creemos que tales comentarios son inapropiados y contraproducentes. Hablé con el secretario esta mañana y él ciertamente cree firmemente que una guerra de palabras no es producto desde cualquier lado. Obviamente, creemos que debemos avanzar de una manera apropiada, con respeto y no a través de ataques personales. El reportero le dice, bueno, pero solo porque son contraproducentes y poco útiles o lo que fuera, como usted ha dicho, no significa necesariamente que todo lo que se les dijo es un sentimiento propio, el sentimiento de gallina. Ahí está ahí la administración que creen que es una descripción exacta del ministro Netanyahu. ¿O qué pasa? There are those in the administration who believe that this is an accurate depiction of, or an accurate description of Prime Minister Netanyahu. Psaki dijo, bueno, Matt, obviamente, como usted sabe, el artículo proviene de fuentes anónimas de la administración, así que es una persona, quien quiera que sea, creo que lo mejor, pero el secretario de Estado, el presidente de los Estados Unidos, las personas que están llevando nuestra relación adelante, no consideran que el lenguaje de esa palabra sea apropiado o preciso. Y el reportero vuelve a la carga. Esto parecía libretado. Muy bien, usted dijo que cuando habló con la secretaria de él esta mañana, usted ha dicho que como resultado de su conversación con él, que usted no cree que los insultos o cualquiera que sea la guerra de palabras entre ambos bandos, por uno y otro lado, son apropiadas. Así que, ¿sugiere usted que piensa que algunos del lado israelí han estado haciendo similar, si no igual? ¿Es eso correcto? Y Psaki dijo, bueno, creo que todos estamos familiarizados con una ficha, no solo pública, pero reportes de la prensa en los últimos meses ciertamente dicen que no creemos que es productivo o constructivo una relación de este punto de vista en cualquier tiempo. ¿Cree usted que dice algo sobre el hecho de que cuando los israelíes, cuando los funcionarios del gobierno israelí han criticado al secretario o al presidente, lo han hecho en su nombre o en nombre de quién? A este gobierno, cuando parece querer dar rienda suelta a la frustración o irritación con los israelíes, lo hace al amparo del anonimato. O sea que dije, bueno, Matt, creo que también esos comentarios, como usted sabe, son de una fuente anónima. No sé quién era la persona y a qué nivel estaban, así que me gustaría también ciertamente tomarlos con un granito de sal. Bla, bla, bla. Netanyahu está que hierve. Lo trataron de gallina, entre otras cosas. Los estadounidenses están cansados de este jueguito de Netanyahu. Bueno, intentan reducir tensiones. Mientras tanto, lo que estamos viendo es cerca de Mosul, en Irak. El ejército estadounidense lleva a cabo 14 bombardeos en Irak y Siria contra el Estado Islámico. En Siria han llevado a cabo 8 bombardeos aéreos cerca de la localidad de Kobani en el norte, destruyendo una pequeña unidad de combatientes del Estado Islámico y un nódulo de control y de mando, y otros vehículos y edificios de comunicaciones. En Irak han realizado 6 bombardeos aéreos, 3 cerca de Duraya, 3 cerca de Sinjar, destruyendo varias pequeñas unidades del Estado Islámico y 2 vehículos, dice el comunicado. Aquí los rebeldes parecen ser recibidos en triunfo en algunas zonas. Los combatientes kurdos de Irak se encaminan a Kobane tras pasar por Turquía y así son recibidos.
primer grupo de combatientes kurdos provenientes de Irak llegó, algunos por vía aérea, a Sanliurfa, al sur de Turquía. Fueron escoltados luego por soldados turcos en esta caravana. Y hasta el miércoles en la mañana no había confirmación de que el primer grupo de unos 80 peshmergas, combatientes kurdos, provenientes de Irak, especialmente un avión fletado por Turkish Airlines, que llegara en la madrugada del 29 de octubre a la localidad turca fronteriza de Sanliurfa, hubieran alcanzado a penetrar más tarde a Kobane. Después de llegar a Sanliurfa, la localidad situada en medio centenar de kilómetros de la frontera y de Kobane, este primer contingente fue conducido en numerosos vehículos escoltados por blindados del ejército y un vehículo de la policía turca hasta el paso fronterizo de Mursipinar, el cual asegura el acceso a esto, lo que estamos viendo, Kobane, y la estamos viendo desde la frontera turca. El otro grupo de peshmergas, el cual partió de Erbil, la capital de la región autónoma del Kurdistán iraquí, estaba compuesto por un convoy de 40 vehículos que acabamos de ver que transportaban armas pesadas, entre otros cañones de largo alcance y lanzacohetes. Son los 40 vehículos que vimos. Uno de los objetivos de los yihadistas de la organización extremista sunita Estado Islámico es controlar los barrios del norte de Kobane para cerrar el acceso desde Turquía. Estos combates los estamos viendo desde Turquía, justo en la frontera. En Kobane los combatientes prokurdos llevan varias semanas rodeados por la marea negra de los yihadistas del Estado Islámico en todos los frentes excepto por el norte, en la frontera con Turquía. Los 4 intentos de los yihadistas por apoderarse del paso fronterizo clave de Mursidnipar han fracasado, informa desde Estambul un corresponsal occidental. ¿Hay o no hay un giro en el conflicto? Muy difícil saber si la llegada de los peshmergas cambia la situación. Líder kurdo sirio espera que el armamento que traerán los peshmergas a Kobane ayude a decantar la balanza. Y aquí estamos en Habur, Turquía. La situación es tensa. Decenas de peshmergas armados parten a defender Kobane. El primer contingente de soldados kurdos iraquíes conocidos como peshmerga ha partido de su base esta tarde del martes hacia la población kurdo siria asediada por el Estado Islámico. El objetivo es contribuir a sostener los envites militares de los yihadistas. Desde hace más de un mes están resistiendo. De acuerdo con las fuentes del Ministerio de Peshmergas de Erbil, la capital autónoma kurda de Irak, al menos 80 soldados marcharán por tierra hasta Kobane, conduciendo 3 docenas